Aunque nosotros trabajemos a través de las costillas, a través de la cavidad torácica y dentro del corazón, incluso allí conservamos toda la movilidad del instrumento como si fueran nuestras manos pequeñas que están dentro del corazón del paciente. A la fecha de hoy ya hemos realizado más de 400 intervenciones de cirugía cardíaca robótica. El beneficio es clarísimo. Conseguimos lo mismo con una agresión quirúrgica muchísimo menor. Y eso se traduce en seguridad y sobre todo en facilidad para la recuperación. Estamos creciendo a un ritmo muy alto. Esto es fundamentalmente por la expansión de las indicaciones a más patologías y a más pacientes. Somos muy pocos centros que realmente tenemos programas de éxito de cirugía mínimamente invasiva y ahora yo creo que estamos en el mejor momento de la historia para la cirugía mínimamente invasiva cardíaca. La cirugía robótica es la que se realiza utilizando un robot quirúrgico, que es un sistema de instrumentos robótico que se conecta al paciente y que es el que realmente interactúa con el paciente, y que el cirujano controla desde otra posición en el quirófano. Es un sistema que utilizamos, tiene 3 componentes. El que es el propio robot, que como te digo se conecta con el paciente y donde se colocan todos los instrumentos del robot. Y luego hay una consola desde donde el cirujano controla todos los movimientos del robot. Esta cirugía se realiza en una videocámara también, endoscópica, y hasta 3 instrumentos adicionales que controla el cirujano con las manos y los pies desde la consola. Podemos hacer la misma intervención sin tener que abrir el esternón, introduciendo todos los instrumentos y la cámara del robot entre las costillas del paciente, con incisiones muy pequeñas, pero al mismo tiempo tenemos toda la habilidad y la precisión que nos deja el aparato, la máquina, con estos instrumentos que son como manos en miniatura, pero que conservan toda la movilidad de la mano normal. De hecho, tienen más movilidad de lo que tienen nuestras manos. Y lo bueno es que, como te digo, son muy pequeños. Toda esta movilidad está en articulaciones que se sitúan en la punta del instrumento, con lo cual, aunque nosotros trabajemos a través de las costillas, a través de la cavidad torácica y dentro del corazón, en espacios, como te puedes imaginar, muy alejados y muy reducidos, incluso allí conservamos toda la movilidad del instrumento como si fueran nuestras manos pequeñas que están dentro del corazón del paciente. Nosotros empezamos nuestro programa en el 2020, y sí, justo al final del 2019 lo pusimos en marcha, pero realmente 2020 es el primer año que comenzamos con fuerza. Y a la fecha de hoy ya hemos realizado más de 400 intervenciones de cirugía cardíaca robóticas. Somos el único programa en España que hace este tipo de intervenciones y somos el mayor de toda Europa. Cuanta más experiencia acumulas, obviamente puedes depurar muchísimo todos y cada uno de los pasos, de los procesos, con estas repeticiones, esta iteración continua y mejora continua, hasta llegar realmente a sistematizar las intervenciones de una manera tan optimizada que básicamente es lo que beneficia al paciente. Y actualmente en muchos de los procedimientos que hacemos estamos en esta fase. El paciente se beneficia claramente. O sea, como decimos a veces en cirugía mínimamente invasiva, la incisión que le hacemos al paciente no tiene ningún propósito terapéutico. El beneficio es clarísimo. Es decir, conseguimos lo mismo con una agresión quirúrgica muchísimo menor. Y eso se traduce en seguridad y sobre todo en facilidad para la recuperación. Nosotros somos un líder indiscutible a nivel mundial de cirugía robótica cardíaca. Somos, como te digo, el centro con mayor volumen de cirugía intracardíaca robótica de toda Europa. Y algunos de los procedimientos que hacemos aquí solamente los realizan o nosotros o un par de centros más en el mundo. Las indicaciones de las cosas que podemos hacer con esta tecnología van aumentando y a medida que tenemos más experiencia podemos llegar a más pacientes y a más patologías. Y es lo que hemos estado viendo nosotros en nuestra propia práctica en los últimos años, como cada año conseguimos aumentar más las cifras y lo vamos expandiendo y acelerando. El año pasado hicimos más de 100 pacientes, 120 pacientes operados con robot aquí en Barcelona. Y para que te hagas una idea, hace 3 años eran 50. O sea, que realmente estamos creciendo a un ritmo muy alto. Esto es fundamentalmente por la expansión de las indicaciones a más patologías y a más pacientes. Nosotros para algunas patologías es nuestro abordaje por defecto, es decir, se le ofrece a todos los pacientes porque es consideramos la mejor opción. Y solamente no se hace en caso de que el paciente tenga una contraindicación específica que hace que no se pueda aplicar esta técnica y tengamos que recurrir a alguna otra variante, ya sea mini-invasiva o incluso convencional. Pero es la técnica por defecto, por ejemplo, en la patología de la válvula mitral, en la patología de la válvula tricúspide y cada vez más en otras. Una de las contraindicaciones que encontramos en ocasiones son pacientes que han sido ya operados previamente
Dependiendo del tipo de intervención previa que tengan, esta manera no es la mejor para abordar la reintervención. Otras veces son pacientes que se han operado previamente no del corazón, sino del pulmón, por ejemplo. Como hacemos esta intervención a través de las costillas y tenemos que atravesar la cavidad torácica, pacientes que han tenido cirugía previa, sobre todo en el pulmón derecho, en ocasiones no es posible hacer la intervención de esta manera. Otra fuente a veces de contraindicaciones es la vasculopatía, la enfermedad de las arterias cuando es muy extensa y muy severa, porque esto hace que solamente sea seguro canular para la circulación extracorpórea del paciente directamente en el corazón. Pero esto en algunas patologías es realmente muy infrecuente y, como te digo, es la técnica por defecto y se puede aplicar en una altísima proporción de pacientes. La facilidad para recuperarse de lo que supone el impacto de la cirugía. Los pacientes están menos tiempo en el hospital, la recuperación se acelera mucho, se vuelven a tener una vida normal y una capacidad funcional normal muchísimo antes. El dolor se reduce también. Y luego algunas indicaciones también reducen complicaciones específicas que pueden ser, por ejemplo, transfusiones o complicaciones de las heridas. Como te explicaba, la mayoría de los pacientes en cirugía cardíaca se operan abriendo el esternón, partiendo el esternón por la mitad para acceder al corazón. Esta fractura luego la tenemos que consolidar con unos alambres de acero, pero este proceso de consolidar la fractura, como cualquier fractura, se alarga en las siguientes semanas, incluso meses. Todo esto se elimina completamente al evitar la esternotomía. El paciente tiene mucha más capacidad para moverse, para descansar, para toser, para mover los brazos, deambular. Piensa, para ilustrarlo, una reparación de la válvula mitral por esternotomía normalmente está en el hospital en torno a una semana y luego esta recuperación, como te digo, se puede alargar hasta los 2 o 3 meses hasta que el paciente pueda hacer vida normal. Con una cirugía robótica de la válvula mitral conseguimos el mismo objetivo, que es reparar la válvula mitral. En muchas ocasiones el paciente ni siquiera va a cuidados intensivos o pasa solamente una noche y le damos el alta a su domicilio en el tercer o cuarto día después de la intervención. Y una semana después está haciendo, si no hay ningún problema específico, está haciendo vida prácticamente normal. Y habiendo conseguido exactamente el mismo beneficio, que esto es muy importante. O sea, la gracia de la cirugía mínimamente invasiva en general y esta en concreto es que reducimos toda esta agresión y facilitamos la recuperación del paciente, pero mantenemos el máximo calidad del objetivo que buscamos, en este caso reparar la válvula mitral. Otro beneficio que a veces se pasa un poco de puntillas, no se discute abiertamente, pero que ciertamente es muy importante, la parte estética, el resultado que el paciente percibe en su cuerpo físicamente después de la intervención. Claro, una esternotomía media es una incisión de unos 20 centímetros a lo largo de todo el esternón del paciente en la línea media, con lo cual es muy visible. Y de esta manera robótica nosotros hacemos todas las incisiones entre las costillas en la zona lateral y en la zona de la axila, con lo cual quedan ocultas a la vista, pero es que además cada una de estas incisiones son de menos de 1 centímetro de longitud. Es decir, los brazos del robot, que colocamos 4 brazos para hacer la intervención, cada uno de ellos tiene 8 milímetros de diámetro. Con lo cual, con estas pequeñas incisiones, que son como puntitos al final de la piel, además ocultos en la zona axilar, prácticamente es imperceptible a la vista la cicatriz. El robot no tiene ninguna autonomía. El robot simplemente replica las órdenes que da el cirujano desde la consola. Es un sistema de telemanipulación, pero no tiene autonomía. Es decir, no toma ninguna decisión ni realiza ningún movimiento por sí mismo. Todo está en control absoluto del cirujano que opera con el robot. Mira, la diferencia es que una mano tiene el tamaño que tiene y un instrumento de un robot tiene aproximadamente unos 5 milímetros. Como te digo, en ese instrumento de 5 o 6 milímetros de longitud tiene toda la movilidad que tenemos en la mano porque reproduce todas las articulaciones de la mano. Entonces esto te permite tener tu mano con la misma agilidad, más o menos, pero introducirla por espacios impensables para la cirugía convencional y los instrumentos convencionales. En general, cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva en cirugía cardíaca, son todas las técnicas que evitan la incisión convencional, que es la esternotomía completa, es decir, dividir el esternón de arriba abajo en forma completa. Hay varias técnicas que no usan esta incisión, sino variantes que son menos agresivas. Y todo esto se engloba dentro de este término de mínima invasión. La esternotomía convencional sería el extremo de más agresión. A partir de ahí tendríamos esternotomías parciales, donde solo se abre un segmento del esternón, no todo, en la parte superior o en la parte inferior, pero que también implican una fractura ósea y una incisión en la zona frontal del tórax. Luego hay incisiones que ya se sitúan entre las costillas, son las toracotomías,
que es parecido a lo que como se realiza la cirugía abierta del pulmón, por ejemplo. Estas incisiones son incisiones de unos 10 centímetros, 8, pueden ser más pequeñas, depende del procedimiento. También se suele asistir la cirugía colocando una cámara en el interior, pero la diferencia con la cirugía robótica es que los instrumentos los controla directamente el cirujano, son instrumentos muy, muy largos que se introducen a través de esta incisión, que el cirujano está controlando directamente con sus manos. El problema de estos instrumentos es que pierden mucha de la movilidad de la mano. Precisamente, pues tienes que imaginarte que son como unos instrumentos que son como de 30 a 40 centímetros y que la capacidad de mover el instrumento en el interior está muy limitada precisamente por la longitud del instrumento y por el hecho de introducirlo a través de una incisión pequeña, lo cual genera mucha restricción de la movilidad. Claro, en la cirugía robótica, toda la movilidad del instrumento se desplaza a la punta del instrumento, que es realmente la parte efectiva, la parte que realmente manipula los tejidos y realiza las técnicas. Con lo cual, aunque se introduzca muy profundamente y a través de una incisión muy pequeña, esto no le resta nada de la movilidad al instrumento. En general, nosotros con la cirugía robótica hacemos prácticamente todo lo que antes ocupaban otras técnicas mínimamente invasivas. ¿Por qué? Porque comparten el perfil de indicaciones y contraindicaciones. De hecho, yo creo que son incluso más amplias en la cirugía robótica. Hay más cosas que podemos hacer gracias al robot de lo que podíamos hacer con la cirugía mínimamente invasiva, pero es verdad que hay una gran cantidad de pacientes que se podrían operar de cualquiera de las maneras. En estos pacientes, nuestra política y nuestra visión es ofrecerles siempre la opción menos invasiva, que es la cirugía robótica. La cirugía robótica surgió hace ya unos 20 años, con las primeras generaciones de los sistemas robóticos que tenemos actualmente. Actualmente contamos con el robot de quinta generación sobre esta evolución de 20 años. Y obviamente con cada iteración básicamente mejora mucho la destreza de los instrumentos, la resolución de conflictos entre los brazos del robot, la calidad de la imagen. Pues toda esta cirugía se realiza con la imagen que se obtiene con una cámara endoscópica también que se coloca en el interior del paciente. Actualmente usamos cámaras tridimensionales de 8 milímetros de diámetro también, que van junto con los brazos del robot y que también se controla a través de la consola. Y esto lo que nos genera es cada vez mayor precisión, mayor capacidad de trabajar en espacios más pequeños y realizar movimientos más delicados con mucha precisión. Esto combinado con la reducción de las complicaciones y de la agresión quirúrgica, pues es una mezcla muy positiva que mejora los resultados clínicos. Y esto ya tenemos bastante evidencia propia. Ya, como te comentaba, tenemos una serie ya muy amplia, más de 400 pacientes intervenidos en Barcelona. Y comparamos con nuestros pacientes operados de forma mínimamente invasivas o convencionales. Nosotros empezamos la cirugía mínimamente invasiva aquí en Barcelona al final de los años 90 y fuimos uno de los primeros centros en toda Europa en hacer cirugía cardíaca mínimamente invasiva, antes del robot. Con lo cual venimos de una larga tradición de cirugía mínimamente invasiva, con lo cual sabemos qué esperar de cada una de estas técnicas y dominamos todas las opciones. Nosotros casi todo lo que hacemos en el corazón lo hacemos en el interior del corazón. Son estructuras obviamente muy, muy delicadas. Todo está cerca de zonas críticas del corazón. Con lo cual, muchas veces lo que hacemos es reparaciones. Es decir, obviamente nosotros no quitamos el corazón cuando tiene un problema, lo tenemos que reparar. Eso siempre es más complejo técnicamente que sustituir o eliminar un órgano como en otras patologías. Por ejemplo, si tú tienes una patología abdominal, de la vesícula biliar o del apéndice o del riñón o del bazo, pues muchas veces, o del intestino, la cirugía consiste en precisamente ir a resecar este órgano, esta parte de este órgano. Claro, nosotros no, nosotros tenemos que trabajar en el interior de un órgano muy complejo y normalmente no podemos sacrificarlo, con lo cual tenemos que repararlo. ¿Esto qué supone? Esto supone un freno o una dificultad a todas las técnicas mínimamente invasivas y es por eso que ha costado tanto y que cuesta tanto que se extiendan y que lleguen a los pacientes de una forma amplia. Somos muy pocos centros que realmente tenemos programas de éxito de cirugía mínimamente invasiva y tan amplios como el nuestro. ¿Por qué? Pues porque es un campo especialmente difícil para las técnicas mínimamente invasivas. Yo creo que está claro que esta tecnología está aquí para quedarse. Como te he dicho, ha costado muchos años de poder llegar a un punto donde realmente los pacientes se pueden beneficiar en un porcentaje muy amplio de esta tecnología.
Y ahora yo creo que estamos en el mejor momento de la historia para cirugía mínimamente invasiva cardíaca, de la mano de este desarrollo de los sistemas robóticos. Ahora el reto sería que realmente esto no se quede en una cosa que solo se realiza en centros muy concretos y cirujanos muy concretos, sino que poco a poco se pueda ir ampliando a más y más pacientes. Los resultados como hemos hablado mucho durante la entrevista, la calidad y la seguridad es muy importante. Los cirujanos somos muy conscientes de esto y sobre todo en nuestra especialidad, cirugía cardíaca, son pacientes muy enfermos, son procedimientos muy delicados en los que el paciente pues, se juega mucho con el resultado de la intervención, que el entorno de formación sea mucho más seguro para el paciente. Eso y el otro componente increíble es la simulación. Estos sistemas robóticos al final son ordenadores y son máquinas y es todo digital. Esto es un campo ideal para la simulación. Tú actualmente puedes encender un ordenador que tenemos conectado al robot y simular un entorno ficticio, pero tú intervienes en ese entorno exactamente igual que en el paciente utilizando el robot de la misma manera. Con lo cual todo lo que es aprendizaje, curva de aprendizaje de los movimientos del robot, los ítems de seguridad, cómo se controlan los instrumentos, las energías, todo esto lo puedes practicar 1 y 1000 veces sin tener que usar en ningún momento a un paciente.